Muy bien, gloria a Dios, bienvenidos. Estamos en nuestro entrenamiento sanando a los enfermos, un entrenamiento para que todos los creyentes ministren sanidad de manera efectiva. Amén, gloria a Dios. Lo ideal es no tener nunca que necesitar recibir sanidad, eso es caminar en salud divina. Amén, eso es lo ideal. Estamos diseñados en el cuerpo para que el cuerpo mismo se sane. A no ser que haya algún daño significativo, el cuerpo se sana. ¿Amén? ¿Cuándo se sana? En nuestros tiempos de descanso. ¿Amén? Y cuando les damos el alimento adecuado. Entonces, un primer nivel es caminar en salud divina. Este es lo mejor. Un segundo nivel es tener, cuando uno tiene que recibir sanidad. ¿Está bien? Algo se desajusta, oran y se ajusta. Amén. Una vez un amigo mío que es de Inglaterra estaba hace años en la iglesia donde yo me congregaba en Palabras de Fe, Simon Potter, ¿no? Estaba orando por los enfermos, era un maestro de la palabra poderoso. En realidad es un profeta disfrazado de maestro. Y estaba orando por los enfermos y estaba orando por mi madre. Y estaba orando y el Señor le dijo, reparada, listo ya, siguiente, reparada, el cuerpo. Pero hay un tercer nivel que creo que es al que también Dios nos llama, y es el hecho de que tenemos que desarrollar nosotros la capacidad de orar por otros. Amén. No solo andar en salud divina, no solo recibir sanidad cuando necesitamos, pero tener la capacidad de orar por otros. Y esto tiene que ver con eso. Amén. Entonces, yo quiero animarles. He estado dando varios versos de la Escritura. Tienen la cartilla. Busquen y pidan al Señor que el Espíritu Santo les revele la verdad de todo esto. Que ustedes puedan profundizar en esto. Amén. Cuando uno entiende bien las cosas, caminar en lo sobrenatural es más fácil que comerse. A ver, un plato típico de acá. ¿Locro? Ya, es más fácil que comerse un rico locro, caminar en lo sobrenatural. Pero necesitamos renovar el entendimiento acá, saber que para Dios realmente no hay nada imposible. Amén. Y no nosotros tomar la responsabilidad de sanar, porque nosotros no sanamos, Dios sana. Nosotros ponemos la mano y Él sana. Amén. Gloria a Dios. Entonces, estábamos hablando en nuestra anterior sesión acerca de mentiras religiosas que invalidan la palabra de Dios, que hacen que la palabra de Dios no tenga efecto. Amén. Y hemos hablado de dos, una sobre cuánta fe, de quién tiene que poner la fe, y luego hablamos también sobre que no es necesario hacer todo el estudio de maldiciones generacionales, ¿no? Y vuelvo a decir, si hay alguien que dice, no, pero hay que estudiar nomás, ¿quieres estudiar y perder tu tiempo? Hazlo también. Yo no peleo con nadie, amén. Pero no tiene mayor efectividad si realmente no está claramente en la palabra esa manera de ministrar. Ahora, hoy día voy a tocar dos mentiras más, dos vacas sagradas más en esta sesión, y son tal vez de las más fuertes que hay. Así que ya saben, ¿no? Yo amo al hermano Luis, yo voy a seguir amándole. ¿Ya? Por favor. Amén. Dice, eso. Incredulidad y duda bloquean el fluir del poder de Dios en manifestación. Por eso las personas incrédulas o que dudan no pueden recibir sanidad. Entonces, ¿cuál es el antídoto a eso? Debemos lograr un ambiente de fe o debemos elevar su nivel de fe, elevar el nivel de fe de las personas para que sean sanos. Si tú decides creer esto, puedes creerlo. Pero les vuelvo a decir, el mayor impedimento para ministrar sanidad es creer que hay impedimento. La incredulidad y la duda tienen mucho que ver cuando una persona no recibe sanidad. Eso es un hecho.
Pero a veces tenemos la idea de que incredulidad y sanidad bloquea totalmente el obrar de Dios. Entonces tú estás orando y digamos la persona no tiene fe, entonces tú estás ungido, estás operando en la unción de sanidad, dones de sanidad, lo que quieras, y de pronto estás orando y Dios está sanando, y de pronto llegas a una persona que no cree y es como que no sale nada de vos, ¿no? No funciona, chévere. Está probando, y el poder no sale. A veces creemos que es así, cuando no es así. Estamos hablando de Dios, hermanos, el creador del universo, el que ha creado todo lo que hay, el que ha puesto las estrellas en su lugar, el que nos ha creado a nosotros, el que ha mandado a Jesús a morir por nosotros y al tercer día lo ha resucitado en victoria y poder. ¿Y ustedes creen que un dolor de cabeza es más grande que eso, que Dios? La Biblia dice, los cielos de los cielos no lo pueden contener. ¿Tú crees que un dolor de cabeza va a limitar a Dios? Ya, amén, hermano. Dolor de cabeza es fácil, pero hablaremos de cáncer. No es que Dios dice, ucha, qué grave es cáncer, voy a necesitar concentrarme un poquito más. No es así. Y muchas veces nosotros creemos que esto es así porque a veces no tenemos suficiente información de la Escritura o no hemos estudiado de manera adecuada algunas Escrituras. Voy a colocar un fundamento y voy a ir a la Escritura que quiero que analicemos hoy. Cuando yo aprendí esto, me voló la cabeza. Yo esa noche fui delante de Dios en oración, aprendí en el día esto, y luego decía, Dios, ¿cómo es posible? Me he perdido esto tanto tiempo, entendí un mal, y cuanto más lo pienso, tiene más lógica. Amén. Gloria a Dios. Pero colocar el fundamento primero. Marcos 16, 17 y 18. Marcos capítulo 16, versos 17 y 18. Ese es uno de nuestros textos base. Marcos 16, versos 17 y 18. Dice, y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ya hemos visto, hemos hablado de este verso. Entonces, este verso, hermano, debería ser suficiente en sí mismo para nosotros ministrar con confianza y orar por otros. A veces hay gente que dice, yo no siento la unción. Entonces, o yo oro solo por los que Dios me guía. Yo respeto esas posturas. Pero nosotros no necesitamos una guía arbitraria de la palabra para ponerla, no necesitamos una guía arbitraria del Espíritu para poner por obra la palabra. Cada vez que tú abres el libro bendito de Dios que llamamos Biblia, esa es la guía, ese es el mandato. ¿No? Es como cuando quieres diezmar y le dices al Señor, Señor, ¿cuánto diezmo? Y Dios dice, diezmo. Señor, ¿el 8%? ¿El diezmo cuánto es? Entonces no necesitas preguntarlo. Alguien te ofende y le dices, ¿cómo es, Señor? ¿Lo perdono? Porque si tú quieres, no lo perdono, ¿ah? ¿Tú qué crees que Dios te va a decir si alguien te ofende? Que lo perdones, ¿no? ¿Sí o no? Mateo 18 dice, si tu hermano peca contra ti, ve tú donde él, repréndele, ¿no? Arregle el asunto. Y algunos leen que venga a mí, a ver si lo perdono. No, hay cosas que no necesitas consultar con Dios, porque las sabes. La Biblia dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice en Efesios. Eso básicamente está diciendo, no te vayas a dormir con amargura en tu corazón, con enojo, porque te va a afectar, ¿o no? Y uno está esperando hasta las 12 de la noche, ¿no? Para perdonar el último segundo. No es así. Entonces hay mandatos que están ahí, porque lo que está escrito es la guía, es el mandato. Tú no necesitas una guía del Espíritu Santo para obedecer la palabra. Ahora, yo entiendo que Dios puede guiarte a ministrar de cierta manera, puede darte una palabra de conocimiento sobre alguien que está enfermo. Estoy todo de acuerdo con eso. Mi punto es, no necesitamos guías arbitrarias del Señor para orar por otros. Porque a veces uno dice, ¿por qué no has orado? No siento. Seremos honestos, ¿cuántos de ustedes esta mañana han sentido orar?
O sea, ¿es un sentir lo que les mueve? A veces yo no siento nada, yo sé que tengo que orar. ¿Cuántos de ustedes han sentido venir esta noche? No, uno va. ¿Sí o no? A veces no te sientes muy motivado para predicar, yo a veces me pasa y tengo un compromiso, yo voy sobre mí. Y digo, Dios, haz algo. Usame, fluye a través mío o a pesar mío, no importa, yo voy a hacerlo. O sea, decisiones. Esa es la clase de gente que Dios va a usar este tiempo. Amén. Porque muchas veces esperamos que todo esté bien, sentirnos bien, que nos vaya bien, y ahí vamos a hacer la obra de Dios. Y el diablo se encarga de poner tropiezo, tras problema, tras asunto, cosa de que no nos sintamos aptos ni capaces de manifestar el poder de Dios. Amén. No sé cuántos tienen gato. Y a veces al gato hay unos jueguitos, ¿no? Unos juguetitos para el gato, que es como una caña, ¿no? Con un ratón de goma y tú saltas, o sea, le haces saltar al asunto y el gato va, ¿no? Y a veces el enemigo así nos tiene, distraídos en todo. Y la idea es que tenemos que salirnos de nosotros y empezar a pensar en los demás y empezar a abrir un poquito más los ojos a ver las necesidades de otros. Cuando empezamos a suplir necesidades de otros, Dios nos guía a eso, nuestras propias necesidades van a ser suplidas. Si tú estuvieras enfermo, ¿no te gustaría que oren por ti? Entonces, ¿por qué vamos a negar eso? Y todavía hacemos responsable al Espíritu Santo. No siento. Yo digo a veces en mi iglesia, a los de mi iglesia, les digo, ¿no sientes orar? Yo te voy a hacer sentir. O el diablo te va a hacer sentir. No andamos por... O sea, a veces sobreespiritualizamos todo. Yo soy firme creyente de ser guiado por el Espíritu de Dios. Porque tengo la guía del Señor. A veces le he fallado y otras veces muchas he acertado. Mi padre se perdió 2 veces estando enfermo en una ciudad de 1 millón de personas, en La Paz. Y la segunda vez el Señor me guió dónde estaba y cómo encontrarlo. Claro, después de 6 horas de haber caminado sin fruto, pero Dios me guió y Dios me dijo. Entonces no me digan que Dios no guía, por favor. Pero no dependo todo el tiempo de eso para ministrar a otros. Amén. 1 Corintios 14, 21 y 22. 1 Corintios 14, versos 21 y 22. Dice, en la ley está escrito, en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Estamos hablando del ser guiado, del orar en lenguas, de las señales. Dice, si las señales son para los incrédulos, porque dice, ¿no? Mira, dice, así que las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Quédate solo con eso, ¿ya? Las lenguas son por señal no a los creyentes, sino a los incrédulos. Las señales son ¿para quiénes? Para los incrédulos. Para los incrédulos, ¿ya? Si las señales son para los incrédulos, entonces la incredulidad debería ser el caldo de cultivo de las señales. ¿Me dejo entender? Si las señales son para los incrédulos, para que los incrédulos crean, donde hay incredulidad, debería haber más señales, no menos, porque no se trata del incrédulo. Se trata de Dios revelándose. ¿No te ha pasado a veces en lo más imposible, en lo más inverosímil, en la situación más complicada, Dios hace un milagro? Por eso llamamos milagro. Amén. Gloria a Dios por eso. Yo sé que esto es medio... Hay que cambiar el polo del contacto en el cerebro a veces. Si las señales son para los incrédulos, la incredulidad debería ser el caldo de cultivo para grandes sanidades y maravillas en el nombre de Jesús. Había un hombre que se llamaba Smith Wigglesworth. Si creen que mi apellido es difícil, es fácil. Digan Smith Wigglesworth. Wigglesworth. Do you speak English? Somebody here speaks English?
Aleluya, Jesus. Smith Wigglesworth era un plomero de profesión en Inglaterra. Recibió al Señor, hombre que no era instruido, nunca había ido al colegio, era analfabeto. Se casó con la hermana Polly del Ejército de Salvación y ella le enseñó a leer. Él ya se leía un poquito, pero se equivocaba mucho. Con ella perfeccionó. El único libro que leyó en su vida Smith Wigglesworth era la Biblia. Y Dios lo llamó al campo evangelístico. Dios le reveló de una manera muy interesante cómo orar por la gente. Él ganaba bien, tenía dinero y empezó a juntarse con unos hermanos que vivían en otro pueblo y se ministraba mucho sanidad en esa iglesia. Entonces, él era cristiano ya, era devoto, trabajaba y llevaba niños jóvenes a esa iglesia. O sea, él no se veía en capacidad para ministrar, entonces alquilaba el bus y los llevaba todos los sábados. Y a veces reclutaba a algunos enfermos y los llevaba y allá recibían sanidad porque ahí creían en esa iglesia. Y un día, ya lo conocían los hermanos de la iglesia en la otra ciudad. Y decían, ¿por qué trae a la gente? Él podría orar ya. Tiene tiempo en el Señor, tiene todo el corazón, pero nos los trae todo el rato. Entonces un día pasó algo que no, el predicador de la iglesia donde él iba los sábados, llevaba gente, no iba a poder estar, entonces no le dijeron nada. Llegó el hermano Smith y dice, ¿sabe? El predicador no va a poder estar hoy. ¿Podría usted predicar? Uy, él dijo, no sé si estoy capacitado. No, predique. Y él empezó a predicar. Y al final cerraban orando por enfermos. Entonces él se metió bueno, vamos a orar, ¿no? Ya había visto tantas veces ministrar eso y se sanaron 4 personas. Inmediato. Llegaron, oró, se movió el Señor y ahí empezó su ministerio. Él resucitó a 24 personas por lo menos en todo su ministerio. No estoy hablando sanó a personas al borde de la muerte, moribundos, eso era aparte. Él resucitó a 24 personas ya fiambre, ya muerto. ¿Ok? Pero lo interesante de este hermano es que en algún momento él estaba enseñando a las personas y él hablaba de ser guiado por la unción de Dios. Un día va a un seminario, a un instituto bíblico y estaba hablando de cómo el Señor guiaba cosas. O sea, él ya tenía el mandato, él oraba siempre, pero a veces tenía direcciones específicas para saber cómo ministrar. Y él estaba hablando de eso y luego un joven estudiante se levanta la mano y dice, hermano Smith, ¿qué pasa cuando el Espíritu Santo no lo mueve a usted a hacer algo específico? Él lo miró y le dijo, ¿sabe? Cuando a mí el Espíritu Santo no me mueve, yo muevo al Espíritu. Amén. Porque tú puedes mover al Espíritu de Dios. No estoy diciendo que lo vas a manipular ni nada, pero cuando tú comienzas a hacer las cosas, a fluir en Dios, Dios va a fluir contigo. A veces somos demasiado espirituales. No, Dios no me ha dicho. Dios no tiene a veces que decirte. A veces es una convicción interna. A veces es simplemente compasión sobre la persona. Ves a alguien enfermo y tú dices, yo tengo que hacer algo. Yo sé algo que esta persona no sabe. Si yo estuviera como esa persona, ¿no me gustaría que oren por mí? Y orar, y es salir de ti. Y vas a empezar a ver resultados. Amén. Con eso de introducción, Marcos capítulo 6, versos 1 al 6. Esto es magnífico. Marcos 6, 1 al 6. Voy a leer de la Reina Valera del 60 y vamos a ver cómo vamos. Tal vez podamos usar otra versión más. Dice Marcos 6, 1 al 6. Salió Jesús de allí y vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Y llegando el día de reposo comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? La Biblia dice que llega un momento en que él regresa al lugar donde él se había criado. O sea, llega al barrio donde se había criado o a la ciudad donde se había criado y lo conocían. Entonces él conocía que doña Chepa tenía
la tienda de la esquina y don Juanito tenía el frial de la otra esquina. O sea, él conocía a la gente. Ahora, me imagino que él estaba feliz y él quería hacer milagros y bendecir el lugar donde él había nacido. Él tenía esa expectativa y va para eso. Dice, verso 2, y llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Se admiraban, ¿por qué? Porque ellos habían visto tiempo atrás seguramente a Jesús, tal vez lo vieron desde chiquito, pero ahora Jesús está hablando del reino de Dios. Ahora Jesús está como un maestro que enseña la Escritura. Y dice, y es interesante, dice, y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos. O sea, ellos no estaban ajenos a que Jesús estaba declarando y demostrando el reino de Dios. Amén. Y luego dice, ¿no es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón? Ahí están sus hermanos enlistados. ¿No están aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Ese es el problema. Ellos veían al Jesús natural, al chiquito que jugaba fútbol con los hijos del vecindario. Se escandalizaban de él. Y luego, en el verso 2, si saltamos un ratito, dice, comenzó a enseñar la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban. Esa palabra admiraban es la palabra expleso, que es golpear, sentirse golpeado por asombro, admirar, asombrar, maravillarse, sorprender, estar sumamente perturbados en la propia mente. Eso es lo que traduce uno de los estudiosos. Amén. Entonces, no lo estaban recibiendo bien. Y luego, en el verso 3, cuando dice, y se escandalizaban de él, la palabra para escandalizaban es escandalizo. De ahí viene la palabra escándalo, ¿no? Escándalo, es un escándalo, dice Rafael, ¿no? No se han reído porque nadie escucha a Rafael, los felicito, yo tampoco. Escandalizo, entrampar, hacer tropezar, figurativamente tropezar, transitivamente incitar a pecar, a la apostasía o desagrado, escandalizar, hacer caer, ofender, poner tropiezo, tropiezo. Básicamente, ¿qué dice? Que ellos tropezaban en Jesús. Porque ellos veían al Jesús natural. Ellos no veían a Jesús, Hijo de Dios, manifestado en carne, lleno del Espíritu Santo. O sea, no olvidemos que Jesús se manifiesta como el Hijo de Dios, vino siendo Hijo de Dios, nació siendo Hijo de Dios, pero se manifestó como Hijo de Dios recién después de haber sido bautizado a la edad de 30 años, por haber sido bautizado por Juan el Bautista, ¿sí o no? Entonces, se escandalizaban, lo despreciaban, tropezaban en él. Y luego dice en la Escritura, 4, verso 4, Marcos 6, 4, mas Jesús les decía, no hay profeta sin honra sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas de alrededor enseñando. ¿Te imaginas qué hubiera pasado si ellos no se hubieran escandalizado de Jesús? Si lo hubieran recibido, ¿cuántos milagros podría haber él hecho? Ahora, vamos a leer bien y voy a explicar esto, porque yo quiero ser bien honesto. Esto yo no lo recibí como una revelación de Dios, a mí me lo enseñaron en este bendito lugar que tengo en la bolera. Pero yo no he escuchado una explicación más coherente de por qué Jesús no hizo los milagros así. Porque hay gente que dice y enseña así, ¿no? Como si estás orando y la persona es incrédula, entonces como que te rebota el asunto y no puede recibir. No es tan así. Voy a explicarles. La incredulidad jamás puede bloquear el poder de Dios en manifestación, pero sí puede hacer que las personas no acudan a Jesús en busca de salvación o sanidad. Entonces no es un problema de quien ora,
sino de quien evita que oren por él. Jesús está enseñando y seguramente dice, yo quiero sanar. Si hay algún enfermo, pase adelante, yo voy a orar. Y nadie pasaba, pues. Porque decían, ¿qué me va a dar él? Yo lo conozco, este chico traído el dormitorio que hemos encargado hace años. Este era el ayudante de su padre y ahora dice que es el Mesías. Está loco. Cuando tú te escandalizas o tropiezas en alguien, tú no buscas a esa persona para que ore por ti. Yo tengo un conocido en Cochabamba. De carácter complicado el hombre. O sea, bien complicado. Tiene mente, tiene ideas y porque tiene boca cree que puede decir a todos y ha ofendido a medio mundo. Un día, uno de sus conocidos, hermano también en la fe, tiene la esposa, ese conocido, ese hermano en la fe, la esposa tenía un cáncer en la glándula, acá, en la tiroides. Le tuvieron que sacar la tiroides. Y se enteró este hombre que habla demasiado y le dijo, deberías traer a tu esposa para que oremos. Yo voy a orar, el Señor la va a curar. Y le insistía al otro hermano. Años atrás en un campamento este hombre le había ofendido a la hermana por ser torpe. Entonces la hermana no quería verlo al hombre en pintura. Y el otro insistía con el esposo. Lo presionaba hasta que un día el esposo decía, mira hermanito, mi esposa, le caes mal a mi esposa. No me insistes porque no va a venir a que ores por ella. No va a aceptar, no quiere verte. Duro, ¿no? Ese es el ejemplo. Si tú estás en una necesidad, ¿tú vas a pedirle un favor a alguien que no te cae? No, antes muerto. ¿Qué estás diciendo? ¿Pero es verdad o no? Tú no acudes a que alguien te ayude que no te cae. Amén. Si yo ofendiera a gente y fuera de una credibilidad cuestionable, ¿ustedes creen que la gente va a confiarme sus líos? ¿O voy a poder orar? No. Y la gente se escandalizaba en Jesús, entonces no venían a Él, no acudían a Él. Ahora, la prueba de esto, aunque es muy subjetiva, dice, no pudo hacer ningún milagro allí excepto poner sus manos sobre algunos enfermos y sanarlos. O sea, Él sí pudo sanar a algunos imponiéndole manos. A los que pudo imponer manos, los pudo sanar, pero eran pocos porque muchos los rechazaron. Entonces, no es que la incredulidad del tipo está en incredulidad y vas ahí y no pasa nada. Entonces lo miras y dices, cree pues. Pero no hemos aprendido ayer que si yo creo, mi fe debería bastar. Ahora, es ideal cuando es un cristiano, cuando un cristiano cree, cuando un cristiano está dispuesto a recibir. Ya son la fe de dos personas, del que ministra y el que recibe. Mucho mejor. Una hace huir a 1000, dos a 10,000. La unción se multiplica. Amén. Pero no es una condición necesariamente. Y alguna vez lo dije en alguna de mis prédicas en este viaje. Creo que fue aquí mismo. Catherine Kuhlman, esta hermana, esta mujer de Dios que tenía tantos milagros, ella ministraba al Espíritu Santo, y empezaba a adorar y empezaba a orar y Dios empezaba a sanar a la gente en sus cultos por montones. Un día un joven a la salida de ella de una de sus predicaciones la interrumpe en la calle ahí saliendo por la cocina de un hotel. Tenía una salida lateral para que la gente no fueran tras de ella, no la importunaran, qué sé yo. Estaba saliendo y el joven le dice, señorita Kuhlman, necesito hablar con usted brevemente, hay algo que no entiendo. Dígame, le dice, yo no creo en Dios. Si no creo en Dios, no creo en sanidad, pues. Estaba enfermo. Vine a curiosear el servicio, pero yo no creo en Dios, no creo en sanidad. Vine enfermo, ¿por qué estoy sano? Y es como cuando agarras un balde de agua y mojas a alguien y a alguien le salpica. A veces pasa, hermano. ¿Y qué vas a cuestionar? ¿Tú vas a decir a alguien, no, tú no mereces sanidad, tú mereces sanidad? A veces la sanidad puede ser el puente para que esa persona crea en Dios,
para que esa persona se arrepienta. A veces somos nosotros los que pensamos que si una persona está en pecado no merece nada. Hermano, no nos engañemos, obvio que no merece nada. Y yo y tú tampoco merecíamos nada sin Cristo, pero Cristo tuvo misericordia. Entonces no limites tu obrar, tu ministrar a las personas. Ahora, si tú crees que deberías limitarte si hay un impedimento, bueno, el impedimento está ahí. Pero yo he decidido algo, yo voy a orar por todo el que yo pueda orar y le voy a dar gloria a Dios. Y si de aquí a algún tiempo yo tengo algunas personas que dicen, yo no creí en Dios, pero empecé a creer porque esa persona oró por mí, Dios me sanó. Gloria a Dios. ¿No? Tenemos que abrir nuestro corazón, hermanos. Yo a veces pienso y digo, Dios, qué bueno es que no sea yo tú. Que yo no sea Dios, porque si yo fuera Dios reventaría medio mundo, tal vez me cansaría ya. No sé, Dios es bueno. Ahora entendamos algo, la obra más grande no es la sanidad física, es la salvación del espíritu eterno, el espíritu y el alma. Entonces yo al menos trato, cuando ministro a una persona inconversa, que lo primero es que reciba el evangelio. Porque si oro y no sana, yo quiero verlo en el cielo. Pero si se muere sin Cristo, se va a ir al infierno. Yo sé que eso no es nada políticamente correcto en este tiempo, en el mundo. ¿Cómo vas a mandar a la gente al infierno? Hermano, yo amo lo suficiente para decirle a alguien, a la persona, si no tienes a Cristo, no vas a llegar al cielo. Punto. Y no es mi problema. Y no es Dios mandando a nadie al infierno. Es uno decidiendo ir al infierno por la dureza de corazón. Amén. Pero qué mejor que testificar, que orar, que Dios sane a la persona, que la persona nazca de nuevo. Gloria a Dios. A eso apuntamos. Dios es bueno. Entonces, nunca pensemos que la incredulidad como que bloquea el mover en sí misma. La incredulidad, el rechazo, el tropiezo evita que la gente acuda a Jesús. Había un gran evangelista, Charles Finney, conocidísimo, gran evangelista, ungido por Dios, orado por comunidades enteras, la gente salía en las calles pidiendo, clamando salvación en las calles, o sea, un hombre tremendo. Cuando era conocido ya lo invitaron a una cena de gente muy importante en una ciudad. Había gente rica, de mucha influencia. No todos eran cristianos, había mucho impío también ahí. Pero lo invitaron a Charles Finney y él fue. Y de pronto uno de los hombres más ricos de la ciudad le dio un preinfarto. Cayó desplomado en el salón. Llamaron a un médico y había algún médico por ahí. Llamaron, lo atendió y le dijo, el médico lo vio y le dijo, le ha dado un preinfarto, usted tiene 30 segundos de vida. 1 minuto máximo. ¿Qué quiere hacer? Así, el tipo estaba derrumbado, el otro. Y señaló con sus 2 dedos al otro lado del salón, a Charles Finney. Y le dijo, no dejen que Charles Finney ore por mí. Te vas al infierno sin pasaporte, hermano. Tú elegiste. Bueno, no tú. Él se fue así. Tú has elegido a Cristo. No vamos a forzar a la gente, pero todavía podemos amarla, podemos mostrarle compasión. ¿Quién sabe si nace de nuevo? Hay que seguir orando. Amén. Y uno dice, usted no sabe la persona dura que es mi pariente. Hermano, Dios pudo contigo, pudo conmigo, pudo con Pablo. Puede con cualquiera. Pero hay que seguir orando. Oré una vez por mi papá, creo que todavía no había nacido de nuevo, no me acuerdo. Se cayó, él tenía mal de Alzheimer, demencia senil. Es un estado que va empeorándolo, ¿no? Y un día se cayó, 3 de la mañana, debe ser un ¡pah! ¡Pum! Escuchamos en el departamento. Yo corrí al dormitorio de mis papás, mi papá se había caído, se golpeó la cabeza con el filo del ropero, del closet, se abrió aquí. Le limpié
y se quejaba, estaba con su mano así, en la nuca. Cuando lo veo, el dedo estaba dislocado totalmente, así cruzaba a este lado. Casi me da un ataque, casi me desmayo. Mi hermano vivía en esa época en el departamento de lado con mi cuñada y su hija. Lo llamo a mi hermano, tarda en venir, viene, ¿y ahora qué hacemos? Si lo llevamos a la asistencia, si se le enfría el dedo, así se va a quedar así. Y yo ya me imaginaba verlo el resto del tiempo de mi papá de vida con un dedo totalmente torcido. Era horrible. Yo digo, Dios, ¿y ahora? Y voy, no voy, y si se enfría, ¿y qué hago? Una vez yo me había dislocado, no tan gravemente, solo falange sobre falangina sobre falangeta, como la nariz de una bruja. Y un hermano me estiró jugando Wally y me lo hizo bien. Entonces yo sabía, pero esto era a un lado. Y le digo a mi hermano, hay que estirar el dedo. Le digo, ya, mi hermano, hazlo tú. Mi hermano, hazlo tú. Me dice, y lo agarra a mi papá para que no chille, ¿no? Porque había que agarrarlo. Yo no sabía cómo. Yo empecé a orar en lenguas. Yo estaba cuando vi casi me desmayo. Y era mi padre. Entonces yo estoy, en el nombre de Jesús, es sano, y estoy ahí. Y estoy calculando cómo lo voy a estirar, cómo lo voy a poner. Yo dije, va a chillar el viejo, ¿no? Y le solo rozo el dedo, y es con estos ojos que se van a comer los gusanos si Cristo no viene antes. El dedo solito de una vuelta así, y se estiró. Solito. Creo que había un ángel invisible por ahí que me hizo el favor. Y mi papá a los 10 minutos ya me apretaba también, ya tranquilo. Dios lo sana. No sé cómo hacer, no puedo. Dios puede. Disponte. ¿Quieres milagros? Sal de ti. Créele a Dios. Te vas a sentir tan emocionado. Ahora, no, por favor, no. Voy a abrir mi ministerio de sanidad. No necesitas. Lo que yo quiero es miembros silvestres de iglesia, sanando a la gente, lo más normal. Dios lo hace. Amén. Segunda y última de la noche, vaca sagrada, mentira religiosa. Dios es soberano. No es una mentira, es una verdad, pero déjame acabar el enunciado. Dios es soberano, Él sana al que quiere y al que no quiere, no. Él está en control de absolutamente todo y de absolutamente cada detalle de nuestra vida. Y aquí yo tengo un gran problema con el señor Calvino, porque él enseñaba esto. Y hay unos que siguen la doctrina calvinista que son más calvinistas que Calvino. Entonces, este es un debate que ha tomado cientos de años a la iglesia y yo no lo voy a resolver en 3 minutos. Pero creo en un Dios soberano, porque la Biblia enseña que Dios es soberano. Él es creador, Él es dueño de todo. Amén. Pero no creo en que la soberanía de Dios es extrema, en el sentido de que Él ya tiene predeterminado absolutamente todo en tu vida. Porque hay otra doctrina que se llama el libre albedrío del hombre. Y la soberanía de Dios llega hasta donde empieza el libre albedrío del hombre, porque Dios no obliga a nadie. A ver, ¿alguien ha sido obligado por Dios para venir esta noche? ¿Dios te obligó? ¿No querías venir y vino sobre ti una fuerza extraña que te obligó a vestirte, a peinarte, a sacar el auto y te empujó y apareciste aquí? ¿Qué hago aquí? Dios no te obligó. Tú elegiste venir. Y si tú hubieras elegido no venir, no venías. Ese es sentido común. Ahora, sí, Dios es un soberano. Dios establece leyes espirituales en su soberanía. Y en su soberanía, cuando Él establece leyes, las mismas leyes van... Una ley es un proceso o es un acontecimiento que se repite de manera invariable vez tras vez. Por eso tiene condición de ley. La ley de la gravedad, por ejemplo, ¿no? 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. No se dejan impresionar, es lo único que me acuerdo de física de colegio. Pero suena bien.
entonces lo uso, ¿no? Pero la ley de la gravedad tiene otras leyes que la desafían, la termodinámica y algunas otras, ¿no? Por eso es que los aviones vuelan. Pero básicamente, hermanos, Dios es soberano, Dios tiene planes, pero Dios en su propia soberanía nos ha dado la opción de elegir a Cristo, de elegir obedecer o no, de arrepentirnos o no. Por eso es que nosotros cantamos, he decidido seguir a Cristo. No decimos, has decidido que yo siga a Cristo, has decidido. No, uno decide o no. Entonces, el calvinismo en profundidad no tiene sentido. Quiero conocer en el cielo ya les he dicho, quiero conocer a Pablo, voy a verme con mi mamá, con mi papá, primero Jesús, obviamente, luego Pablo, voy a verlo a Pastor Eber y Panaqué, y a Calvino no me interesa verlo. En serio, y es más, según el calvinismo, por ahí él mismo ni siquiera está en el cielo, porque él enseña que a unos condena a Dios y a otros salva solo para demostrar que Dios es soberano. Entonces, de acuerdo a la doctrina calvinista, tal vez ni Calvino está en el cielo. Yo desafío a los que creen en la soberanía extrema que crucen la calle en la avenida sin ver a un lado y al otro, porque si no está escrito que van a morir, no van a morir de atropellamiento. Pero todos hacen esto, ¿no ven? Porque no tiene sentido. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque hay gente que cree que es Dios el que decide o sea, Dios decide cosas definitivamente, pero Él no decide absolutamente todo. La palabra soberanía casi no se usa en la mayoría de las traducciones de la Biblia. O sea, hay soberanía o soberano, pero recientemente dice la nueva traducción viviente, la NBI, New International Version, la nueva versión internacional en inglés, tradujo la palabra Dios Todopoderoso como soberano Dios. En la Reina Valera la palabra soberano aparece 8 veces, de las cuales 5 se refiere a Dios. Soberanía no aparece ni una sola vez. En la NBI en español, soberano aparece 33 veces, de las cuales 29 se refieren a Dios. Es solo estadística, no se dejen impresionar. Si tienen la cartilla pueden estudiarlo. ¿Ya? ¿Qué significa ser soberano? Es primero en rango, orden o autoridad. Se aplica a las personas se aplica a la persona que posee y ejerce autoridad más elevada sobre los asuntos sociales, económicos y políticos de un pueblo o nación. Se aplica al pueblo o nación que se gobierna a sí mismo sin estar sometido políticamente a otro. Yo estoy hasta aquí de este concepto de soberanía porque con nuestro presidente anterior en Bolivia, el pueblo soberano, ¿no? Y nos han robado todo. ¿Ya? Pero ahí está la definición. Entonces, si uno afirma que la soberanía de Dios consiste en que Dios está primero en la cadena de mando, que nadie le puede dar órdenes a Dios, que nadie puede mandar sobre él, sobre Dios, está 100% correcto. Amén. Tú no le puedes decir a Dios qué hacer. Tú no puedes. Qué atrevidos somos a veces, ¿no? No puedes. Pero la religión ha definido la soberanía de Dios afirmando que Dios está en total y completo control de absolutamente todas las cosas. Se nos ha dicho que nada ocurre a menos que Dios quiera o lo permita, pero esto no es lo que la Biblia enseña. Hay una cosa que en la Biblia se llama, no quiero confundirlos, pero es la gramática del texto de la Biblia en hebreo es causativo o permisivo. ¿Ya? No es lo mismo causar algo que permitir algo. No es lo mismo. En el ejemplo de Job, ¿quién causó las pérdidas que Job sufrió? ¿Quién mató a sus hijos? ¿Quién mató a sus ganados? ¿Quién hizo caer fuego del cielo y todo lo demás? Fue el diablo. Él causó. Y Dios permitió. Es verdad. Pero tú lees en Job 3, creo que es versículo 20, Job dice, el miedo que tanto temía, el temor que tanto temía o el miedo que tanto me espantaba me ha sobrevenido. Él andaba en miedo.
y él activó al diablo en su contra. Amén. Entonces hay que estudiar a Job. Y no podemos tampoco hacer doctrina solo del personaje de Job, porque la gente dice cuando hablamos de sanidad, y Job, te dicen, ¿no? Y yo les digo, y Jesús, Isaías 53, por sus llagas fuimos curados. ¿Qué? ¿Es la iglesia de Job, de la iglesia evangélica de Job, o es la iglesia evangélica de Jesús? Jesús. Entonces hay que estudiarlo. No quiero entrar mucho en detalle, pero hay mucho mal entendimiento de esto, ¿ya? Ahora, por ejemplo, dice, cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, está muy claro que el plan original de Dios no era que ellos estuvieran vagando por el desierto 40 años. Números 14 cuenta de eso. ¿No ve? Moisés manda los 12 espías, uno por cada tribu, vuelven y había un reporte positivo y negativo, ¿no? 10 dijeron, todos dijeron, la tierra es hermosa, la tierra prometida. Pero la mayoría dijo, somos como saltamontes, porque hay gigantes y somos como langostas para los gigantes, dijeron. Y solo Josué y Caleb se rasgaron las vestiduras y dijeron, vamos a entrar, son pan comido para nosotros. Y los otros querían apedrearlos. ¿Y cuáles fueron los únicos dos que entraron? Josué y Caleb. El resto quedó postrado. 40 días ellos entraron por 40 días a explorar la tierra. El número 40 en la Biblia significa examen, prueba, test. Ellos fueron probados en su corazón 40 días. Y el Señor dice, porque 40 días fueron y este pueblo no aprende, ellos van a vagar en el desierto 40 años hasta que se levante otra generación. Ahora, ¿fue ese el plan de Dios? No. Fue el plan que la incredulidad y la rebeldía de ellos les provocaron. Entonces, no podemos, pensando que Dios es soberano, si Dios fuera soberano absolutamente de todo, sobre todas las cosas, quiero decir, Él sería culpable también de todo lo malo. Y sabemos que hay un diablo que está suelto. Ahora, ¿cuántos días tomaba salir de Egipto y entrar a la tierra prometida? 11 días, hermanos. 11 días. Y Dios los tuvo 40 años. Y uno dice, pucha, no hay que hacerlo enojar a Dios. Nos va a reventar. No. ¿Sabes qué fue una medida de misericordia? Yo te explico por qué. Porque aunque Dios le había dado la tierra prometida a Abraham y a su descendencia, siglos atrás, después de salir Israel de Egipto, la generación de Egipto tenía una mentalidad de esclavo. Ellos no hubieran podido enfrentar a los pueblos que estaban en la tierra prometida y prevalecer, hubieran sido borrados del mapa, no podían. Dios tuvo que levantarse en el desierto otra generación que no estaba asociada a los años de esclavitud en Egipto para que pudieran entrar en la tierra prometida, conquistarla, establecerla y garantizar que el linaje de Abraham, Jesucristo, naciera en el tiempo oportuno. Fue misericordia. No fue juicio, no fue castigo. Tú y tu realidad, yo y la mía, nosotros vemos a 5 años, a 10 años, vemos a 15 años. Los más sabios, planificadores, a 30 años. Está bien. ¿Sabes que Dios mira desde la eternidad hasta la eternidad? Te mira allá. Y Él ya empieza trabajando. Entonces, yo creo que hay misterios todavía en algunas cosas. Pero si Dios me manda a orar por los enfermos, no me va a mandar a orar por los enfermos si Él no está dispuesto a sanar. Ahora, yo he sufrido pérdidas. Mi madre ha muerto de cáncer. Pero yo no puedo hacer de mi experiencia la doctrina, ¿no? Hay gente que lo resuelve así. Dios quiere a veces y a veces no quiere. No estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si hacemos las cosas correctas, Dios lo va a hacer. Pero, por ejemplo, una persona en el África muere porque tiene agua envenenada, porque es pobre, porque no hay agua salubre, no hay desarrollo humano en el país, y muere envenenado. ¿Tú lo resucitas y lo vas a devolver ahí? ¿O habría que cambiarle todo el entorno? Eso es lo que tiene que hacer la iglesia. La iglesia tiene que transformar la sociedad.
Amén. Yo tengo mucho respeto por su pastor y por esta obra. Porque es fácil irse a Buenos Aires a querer hacer algo. Hay plata, te haces de gente, tienes la vida arreglada tal vez. Pero si tú eliges ir donde no había y desde ahí haces una comunidad, esto florece, pues, hermano. Esto florece. Y no se trata de cuánto ganas, de que si eres allá o acá, no. Se trata básicamente de tener una visión. Amén. Porque toda persona tiene que tener la oportunidad de escuchar este evangelio. Gloria a Dios por eso. Bien, voy a correr un poquito más. Cuando yo estudié esto de la soberanía, había un verso que no me dejaba dormir, che. Estudié en el Instituto Bíblico esto. Tú tienes tu cuerpo de doctrina, de enseñanza, tienes varios versos, haces tu trabajo y dices, esto es así, la Biblia dice esto, la Biblia dice esto, y de pronto te tomas con un verso que desafía todo lo que has hecho. Y generalmente algunos se hacen los locos, pues ni lo nombran, ¿no? No, ni existe, ¿no? Pero el verso existe. Entonces yo aprendí que cuando algo desafía mi sistema de creencia, lo que estoy estudiando o estableciendo por la palabra, yo tengo que ir donde ese verso y tengo que enfrentarlo. Y tengo que explicarlo a ver si realmente puedo, entendiéndolo mejor, ver si todavía puedo mantener la firmeza doctrinal en lo que estoy planteando. Y si no, tal vez voy a tener que cambiar todo. Vamos a Deuteronomio 32, 39. Deuteronomio 32, 39. Este verso Ved ahora que yo soy y no hay dioses conmigo. Yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi alma. Ese es Dios hablando, hermano. ¿Y ahora qué hacemos? Dice que yo hago morir. Dice, ¿y ahora qué hago con mi doctrina hermosa? Aquí Dios dice lo que puede hacer y lo que hace en función del poder que tiene. Él es Dios. Pero este verso no refleja su naturaleza ni su carácter. Tampoco refleja cuál es su deseo para el hombre. ¿Un padre puede matar a su bebé? No estoy hablando de que lo va a hacer. No estoy diciendo que va a estar bien o mal. Obvio está mal. Pero ¿un adulto puede matar a un niño? ¿Sí o no? Porque es más fuerte. ¿Sí o no? Porque tienen la capacidad. Pero cuando un adulto mata a un niño es un asesino, no es normal, ¿no ve? ¿Dios es asesino? Dios no es asesino. Dios está diciendo lo que puede hacer, lo que tiene capacidad de hacer, pero no está indicando que Él va a hacerlo necesariamente. Cuando Dios juzgaba a pueblos enteros, Él los borraba. Pero es porque habían pecado, porque eran rebeldes, ¿sí o no? No es una cuestión que se levanta el Señor de mal humor, obviamente Él nunca duerme, pero dice, bueno, hoy día voy a destruir un pueblo solo para... La vida está muy aburrida y quiero demostrar que sigo siendo Dios. Dios no hace eso, Dios es un Dios de amor. Es como tú tienes toda la capacidad de infligir dolor y hasta dañar el cuerpo de tu hijo si tu hijo se porta mal, pero eso no indica que tú vas a hacer eso. Tú puedes disciplinar a tu hijo porque lo amas, ¿no ve? Pero no lo vas a destruir, no lo vas a mandar al hospital para que aprenda a obedecerte, porque eres padre, ¿o no? ¿Qué dice Mateo 7, 9 y 10? Mateo 7, 9 al 11. Mateo 7, 9 al 11. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan? Ese verso refleja el carácter de Dios, porque Dios es Padre,
Y es un buen padre, no es un padre desobligado. Nosotros no nacimos de nuevo porque alguien nos predicó y el Señor luego nos dice, ¿has nacido de nuevo? Sí, ya, vas a ir al cielo, ¿no ves? Sí, ya, te espero allá. Que Dios te bendiga. Y se mandó jalar. A ver si sobrevives aquí en la tierra. Ese no es Dios. Dios está con nosotros, hermano. Todo el tiempo. Digan amén, digan gloria a Dios, digan ay de mí, digan algo, aleluya, Jesús. Dios es bueno. Dios es bueno, hermano. Dios es bueno. Él es bueno. Decidió ser bueno. Su naturaleza es bondad. Y ¿sabes algo? Él no te ama por quién eres tú. Él te ama por quién es Él. Porque a veces nos rayamos. Yo a veces, algún tiempo andaba ahí. Y Dios me seguía amando. Ahora, no significa que las bendiciones me llegaban y me llovían del cielo. Yo tenía ciertas situaciones que había que enderezarlas, pero Dios me ha guiado vez tras vez. ¿Alguna vez te has equivocado? Todos. Pero Dios siempre está dispuesto. Y alguno dice, hermano, alguna vez cometí un pecado grave y no ha venido un juicio. Dicen, Dios no me ha reventado con un rayo ese rato. ¿Sabes por qué? Porque te trae el arrepentimiento. Porque Él te ama. A ese Dios servimos. Si tú te abstienes de pecar solo por miedo, la abstinencia de pecado te va a durar lo que te dura el miedo. Y cuando pierdes el miedo te vas a reventar como una pipoca. No sirve. Lo que te va a ayudar es entender que Dios te ama y tú amar a Dios. ¿Cuántos amamos a Dios acá? Y en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Primero Él nos amó, nosotros respondemos. Dios es bueno, hermano. Bien. Santiago 1:17. Santiago 1:17. Tienen varios versos en los apuntes, quiero cerrar ya, tenemos una segunda y última sesión, pero voy a tocar brevemente algunos versos más. Santiago 1:17 dice, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Toda buena dádiva. Y ese todo don perfecto también se traduciría más correctamente, todo regalo que nos hace maduros y nos completa. Viene de Dios. Lo bueno viene de Dios, hermano. Amén. Job dijo, recibiremos solo de Dios lo bueno y no lo malo. Ese era Job, Antiguo Testamento, revelación progresiva de la palabra de Dios. Job dijo al final del libro, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Él no tenía una revelación plena de todo. Él no había leído Santiago. Santiago todavía no había sido escrito. ¿Qué dice Santiago? Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Es Dios. Y lo más lindo, dice del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dios es firme. Dios no cambia. Aleluya. Deuteronomio 30, 19 y 20. Deuteronomio 30, versos 19 y 20. A los cielos y a la tierra llamo por testigos. Eso era antes de que Israel entrara en la tierra prometida. Dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y el Señor dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia, amando a Jehová, atendiendo a su voz, siguiéndole a Él, porque Él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les había de dar. Tú escoges. Yo escojo. Amén. No hay, el diablo me hizo hacerlo. El diablo nos tienta a hacer cosas, pero él no nos obliga. Tú escoges, yo escojo. ¿Cuántos escogemos la vida? ¿Cuántos escogemos predicar? ¿Cuántos escogemos creer por mejor tiempo, por mejor calidad de vida a otras personas? ¿Cuántos escogemos amar a los difíciles de amar?
Dios dice, escoge la vida. Eso a mí me sacude. Porque Dios dice, sabes, yo quiero que te vaya bien. Pero al final tú decides. ¿No? Salmo 89, 34. Ese es otro bueno. Bueno, todos están buenos, pero Salmo 89, 34. ¿Qué dice Dios? No olvidaré mi pacto, ni mudaré lo que ha salido de mis labios. ¿Cuál es su pacto? Su palabra es su pacto. Él no va a cambiar. Amén. Bien. Una ilustración más para poner las cosas en correcta dimensión. Y vuelvo a repetir. Yo creo en yo sí creo en la soberanía de Dios, pero creo en la soberanía de Dios en los términos de lo que la palabra de Dios establece, no la interpretación caprichosa de alguien. La soberanía de Dios interactúa con el libre albedrío del hombre. Dios no obliga al hombre, Dios lo invita, Dios lo convence. La Biblia dice que Dios pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Dios es como que nos enamora, pero Él no nos obliga. Amén. Imagínate una persona, violador, estuprador, narcotraficante, asesino. Lo agarran, lo meten a la cárcel y en ese país no hay pena de muerte. Entonces le han tirado 180 años de cárcel, o sea, ni cadena perpetua, o sea, ya va a morir en la cárcel. Y alguien le va testificando, le va hablando de Dios, el tipo es malvado, pero conforme pasa el tiempo, ¿no? 3, 4, 5 años, él entiende que ha hecho mucho mal y que se merece pagar todo lo que ha hecho. Y eventualmente nace de nuevo. Se arrepiente de sus pecados, confiesa que Jesús es su Señor y Salvador, cree en su corazón que Dios lo ha levantado de los muertos. Básicamente Romanos 10, 8 al 10 cumple. Yo les pregunto a ustedes, ¿es salvo o no es salvo? Prometo no avergonzarlos, respóndanme. ¿Es salvo o no es salvo? ¿Se arrepiente de corazón, confiesa a Jesús? ¿Es salvo o no es salvo? ¿Por qué? Porque la Biblia dice eso, ¿o no? Sí, ahora, obviamente tiene un delito penal, un delito en la sociedad y va a seguir pagándolo. ¿Pero es salvo o no es salvo? Es salvo, pues. Pero la noche que él nace de nuevo, que recibe la salvación en la mañana, esa noche está en su celda y se abre el techo y desciende el arcángel Gabriel, el mensajero. Y se le aparece Gabriel. El otro se dice, no temas, soy Gabriel, el mensajero de Dios. Tengo un recado. Yo sé que tú has nacido, que tú has orado para nacer de nuevo esta mañana. Pero sabes, Dios dice que eres demasiado desgraciado para ser salvo. Has hecho demasiadas cosas. Así que Dios en su soberanía ha decidido que te va a mandar al infierno. ¿Puede hacer Dios eso? Exacto, no puede. Esa es mi prueba de que Dios es soberano, amén, pero Él en su soberanía ha establecido leyes que son leyes aún para Él. El alma que pecare, esa morirá. Desde el inicio le dijo a Adán, de todos los frutos, de todos los árboles del huerto del Edén, puedes comer, menos de uno, el árbol del conocimiento del bien y del mal. El día que comas de eso te apellidarás Pérez, dice el mal chiste. ¿Por qué? Porque perecerás. Morirás. Y viene Adán, bueno, Satanás, la serpiente, engaña a Eva, le hace probar del fruto, Eva le da a Adán, come. ¿Y qué hace? Muere, se separa espiritualmente de Dios, ingresa la muerte, la enfermedad y todo. ¿Dios cumple o no cumple? Pero Él ya lo había establecido antes. ¿Se imaginan si Adán no hubiera comido? ¿Nunca hubiera muerto o no?
Y eso no es el control de Dios. Ese es el albedrío del hombre, que lo usa mal. Amén. Entonces Dios sí es soberano, pero Él es soberano porque en su soberanía pone las reglas y Él se sujeta a las reglas. No es como el monopolio. ¿Quieres conocer cuán espiritual es tu hermano? Juega con el monopolio. Empieza a perder, se pone mal. Cae en tu propiedad, no te pago, pero tienes que pagar, no quiero pagarte. No es así. Amén. Gloria a Dios. En su soberanía, Dios mismo ha elegido sujetarse a su propia palabra. Cuando nosotros ponemos por obra la palabra de Dios, Dios en su soberanía la cumple en nuestras vidas. La soberanía de Dios respalda lo que Él ya ha establecido en su palabra. Amén. Entonces, la soberanía de Dios no debería ser tomada como algo que obra siempre en nuestra contra, sino en nuestro favor. Porque Dios honra su palabra. Tú puedes ir delante de Dios y decir, Señor, tu palabra dice. Y yo me paro en tu palabra. Y tú no eres mentiroso. Tú vas a cumplir. Amén. Y Dios se alegra. Porque estamos aprendiendo a conocerlo así. Bien, vamos a quedar ahí. Tomamos unos minutitos y volvemos enseguida. Gracias.